Ahora sí, en cuanto a la preparación de los órganos sexuales para la gestación. Entonces aquí lo que se va a analizar es aspectos anatómicos más importantes del aparato reproductor, o sea, de los órganos del aparato reproductor femenino para entender el transporte de los gametos y el desarrollo embrionario. Entonces empieza primero que todo iniciando con los ovarios y la trompa de falopio. La trompa uterina está formada por segmentos, o sea, esta parte de aquí que compone la trompa de falopio va a estar formada por segmentos. La primera de ellas se va a llamar ampolla, que es la parte más alejada, digámoslo así. La parte intermedia se va a llamar istmo, que nombre tan raro. Y la parte de aquí, la más cercana al útero, se va a llamar el intramural. Los ovarios se ubican a ambos, bueno, eso como iniciando, ¿no? Después nos mencionan los ovarios, pero nada más una descripción en general de dónde se ubican. Los ovarios se ubican a ambos lados del útero, muy cerca de las terminaciones abiertas del segmento ampular, o sea, esa parte de ese segmento ampular, de las TF, de las trompas de falopio. Estas tienen muchas prolongaciones llamadas fimbrias, que son estas de aquí, como pelitos, digamos así, como pelitos, y se van desde el ay Dios mío, son nombres, infundíbulo abierto de la trompa de falopio hasta el ovario. O sea, en este sentido, que aquí debería estar el ovario, pero no lo colocaron, pero pues sirve para que el óvulo que tiene que ser transportado, pues sea como recogido por uno de esos pelitos y sea más fácil el transporte. De hecho aquí lo dice, lo cual aporta el transporte del óvulo de la trompa. Las trompas de falopio poseen un revestimiento interno complejo, el cual posee una alta densidad de prominentes pliegues longitudinales en la porción de la ampolla. Estos se van volviendo más simples a medida que se acercan al útero, o sea, como lo vemos acá en la imagen. Digámoslo así, como que tiene más cosas, más cosas en la estructura que compone la ampolla. En el istmo tiene menos y en la intramural tiene mucho menos. Cada vez se va haciendo, digamos, menos complejo, pues para transportar más fácilmente el óvulo. Entonces estos se van volviendo más simples a medida que se acercan al útero. Esto pues se da que facilitan el transporte de ambos gametos, ¿no? Del óvulo y del espermatozoide. Además de que cuentan con otras células llamadas células ciliadas que aportan al transporte de los gametos. También células secretoras que producen fluido que nutre el embrión en los estados iniciales. Y por último, pues las células musculares lisas a lo largo de las trompas de falopio, que son las responsables de las contracciones peristálticas. Entonces, pues cuando se producen esas contracciones peristálticas es porque se está transportando el óvulo, o tal vez el óvulo, el óvulo, porque claro, como el espermatozoide puede mover, pues cuando se producen las contracciones es porque se está transportando el óvulo. Todos los anteriores componentes trabajan bajo hormonas, o sea que es, digámoslo así, como que no se produce esto si es que no hay hormonas presentes para que se den tales cosas. Por ejemplo, no sé, que esta parte de aquí se vuelva más compleja, puede que se haga por las hormonas. No estoy diciendo que esta parte no sea compleja a menos que llegue hormona, no, eso no lo sé, pero pues hay muchos factores que componen la trompa de falopio y que, digamos así, como que realizan cambios mediante hormonas. El segmento intramural posee la zona clave para el transporte del esperma al huevo porque contiene moco que aporta la regulación del paso del espermatozoide y limita la entrada de bacterias. Bueno, eso por esa parte, ¿no? Pues aporta al transporte del espermatozoide. Pero también está la parte intermedia, que es el istmo, cual es también muy importante porque almacena los espermas. Cuando los almacena, esta parte de aquí los almacena y los va a retener, pero va a ser selectivo. Esto inhibe la poliespermia. Ok, entonces es muy, porque claro, llegan unos miles, digamos así, como que va a dejar pasar unos cientos y va a llegar nada más uno. Aquí se va a regular toda esa cantidad de espermatozoides que llegan. Y pues claro, ¿no? Como los va a retener, pues tiene que ser una zona
viable para la vida de los espermatozoides. O sea que esa zona está especializada para que los espermatozoides vivan ahí. La siguiente estructura de la cual se va a hablar es el útero, el cual es el hogar del embarazo, por así decirlo, porque ahí pues va a recibir y mantener al embrión durante el embarazo y pues va a expulsar el feto en el parto. Del parto se encarga, bueno, es dependiente de otra estructura, pero bueno. La estructura pues la compone un órgano muscular con paredes gruesas, ese se va a llamar miometrio, y un revestimiento mucoso complejo llamado endometrio. Ese es importante. Este compone al útero, pero tiene funciones bastante importantes. El endometrio, su estructura cambia a lo largo del ciclo menstrual en respuesta a las hormonas. Tiene dos capas, una capa funcional y una capa basal. A ver, veámoslo acá. Aquí vemos el útero, vemos que la parte externa, que sería todo esto de acá, es la parte del miometrio, lo que compone básicamente la estructura del útero. Pero la parte pues es importante esto también, ¿no? Pero este también es muy más importante, diría yo, porque tiene funciones el endometrio. Aquí lo vamos a ver. Dependiendo de la capa, ¿no? La capa funcional es la que va a preparar todo para recibir al embrión. Cuando no se recibe el embrión, pues se desprende durante la menstruación. ¿Ok? Se va a desprender durante la menstruación, se va a desprender. Si es que no se fecunda nada. En la capa basal es la capa que permanece intacta y regenera la capa funcional. Digámoslo así. Endometrio. La capa más externa del endometrio va a ser la capa funcional, donde se crea todo el, no sé si coágulo de sangre, pero pues toda la sangre, todo lo que va a recibir el embrión. Si no hay fecundación, pues se cae. Es por eso que se produce la menstruación. Pero en esa parte de por acá está la capa, ¿cómo se llama esa? La capa basal, la cual es la encargada de crear esa capa funcional, ¿ok? Entonces el endometrio se basa en estas dos capas, pero en la estructura general va a contener lo siguiente: un epitelio superficial, glándulas uterinas, tejido conectivo especializado, estroma y vasos sanguíneos enrollados, arterias espirales. Todos importantes para la implantación y nutrición del embrión. Eso es lo que te decía. Se encarga de recibir al embrión. Después prosigue el cuello uterino, que sería esta parte de aquí. Y pues también se le llama cervix. Es la parte inferior del útero, se abre la vagina. Su revestimiento mucoso es diferente al endometrio y produce un moco cuya composición cambia durante el ciclo menstrual, facilitando o dificultando el paso de los espermatozoides. Después, abajo de ese está la vagina, el cual tiene como función pues el coito y el parto, ¿ok? Las funciones, pues canal para la penetración durante el coito y vía para el nacimiento del bebé o del embrión. Revestimiento, ¿de qué lo compone? Pues está compuesto de epitelio escamoso estratificado con depósitos de glucógeno. Su cantidad varía con el ciclo menstrual. Y por último, pues la acidez, que esta es la pregunta del parcial. Ojo con eso, Carlos. La descomposición del glucógeno produce un ambiente ácido, o sea, va a producir un pH bajo en la vagina, que ayuda a prevenir las infecciones, y primero que todo infecciones bacterianas, y lo cual pues protege las vías superiores por tracto genital femenino. Ese pH bajo pues va a permitir la estadía, ¿no?, de los espermatozoides y que puedan pasar. Ahora sí, anteriormente habíamos visto básicamente la estructura de los órganos que componen el sistema reproductor femenino. Ahora sí vamos a ver qué relación tienen las hormonas con este sistema reproductor femenino. Lo primero que hay que entender es que hay una jerarquía de señales para crear las hormonas. Entonces esta parte es la más importante de todas, estos 4 puntos. Ya todo lo demás son cosas más específicas, que no hay que recordarlas tanto. Entonces la primera, o sea, nos dice que la reproducción femenina está controlada por una jerarquía de hormonas. El primero de ellos, la primera estructura importante es el hipotálamo, el cual está en el cerebro. Este va a recibir estímulos y libera hormonas para que actúan sobre la hipófisis.
Entonces, digámoslo así, no sé, que el ovocito necesita tal hormona. El ovocito genera señales y van a llegar al hipotálamo. Pero el hipotálamo no va a generar las hormonas, sino que va a mandarles un mensaje a la hipófisis anterior. Esta es estimulada por el hipotálamo, como comenté, y libera hormonas que viajan por la sangre hacia los ovarios. ¿Ok? Entonces, hipotálamo recibe la señal e indica a la hipófisis que necesitan tal cosa, que necesitan tal hormona. Entonces, pues la genera la hipófisis anterior. La función, pues ya como lo mencioné, la función de la hipófisis anterior es producir hormonas a partir de lo que le pide el hipotálamo. Dos elementos importantes que lo componen, pues es el lóbulo anterior de la hipófisis, que se llama adenohipófisis. Pues, es una estructura glandular que produce varias hormonas respecto a los factores transportados a ella. Y pues la otra parte es el lóbulo posterior, que se llama neurohipófisis, el cual es una estructura nerviosa que libera hormonas mediante neurosecreción. Como mencioné, estos son detalles, no hay necesidad de aprendérselos. Lo importante es entender la función. Después sigue el ovario, que para esa cuestión de hormonas, con relación a las hormonas, pues va a actuar junto a la placenta. Entonces los ovarios, en respuesta a las hormonas hipofisarias, produce sus propias hormonas sexuales, que se van a llamar esteroideas. Los ovarios son súper importantes porque van a ser el director de toda la relación hormonal con los órganos sexuales del sistema reproductor femenino. Y bueno, la placenta, que aquí se produce hormonas que afectan a la madre, pero pues ya sabemos que eso tiene otra función, al cual es el mantenimiento del feto, porque pues lo alimenta, le da todo lo que necesita, le da las hormonas que necesita y todo eso. En relación pues con las hormonas, pues produce hormonas que afectan a la madre. Entonces ambos constituyen el tercer nivel del control hormonal. Y entonces, en respuesta a la hipófisis, las células granulosas utilizan andrógenos que provienen del ovario y de la teca interna, o sea, van a llevar esa hormona y lo convierten en estrógeno. Ese estrógeno es sumamente importante para el desarrollo, pero pues también pues este va a viajar por la sangre posteriormente. En la ovulación, el folículo se convierte en el cuerpo lúteo, que produce progesterona. La placenta es el órgano que nutre al bebé, como lo mencioné acá anteriormente. Es el órgano que nutre al bebé en el embarazo y produce sus propias hormonas como estrógenos y progesterona. Entonces, en la ovulación, acordémonos que se rompía uno de los folículos, el más grandote de todos. Ese folículo que va a quedar libre se va a convertir en el cuerpo lúteo, que produce progesterona. Ok, se va a encargar de producir esa hormona. Entonces yo por acá había explicado, no sé dónde está, acá. En esta imagen yo le había explicado en la ovogénesis, que aquí había dos factores, que aquí cuando era fecundado, aquí cuando no. Pero en realidad, aquí este ovocito está siendo ovulado. Fue el selecto para la ovulación. Y mira que queda este folículo. Ese folículo se va a convertir en el cuerpo lúteo. Y pues acá este cuerpo lúteo va a crear sus propios vasos sanguíneos, el cual va a traer nutrientes pues para poder crear ¿qué? Lo que mencioné acá. Los andrógenos, la progesterona. Y ya. Y por último, pues esto como tal no es una jerarquía, no pertenece al grupo de la jerarquía, pero pues sí menciona todo lo que regula todas estas cosas de acá, que son las hormonas ováricas o placentarias. Actúa sobre otros órganos del aparato reproductor femenino, como el útero, las trompas, la vagina o las mamas, para regular su función. O sea, básicamente las hormonas regulan todo. Después, por último, se mencionan los tejidos Diana, que son tejidos que se preparan estructuralmente como funcionalmente para el transporte de los gametos. Entonces, pues para prepararse pues necesitan cambios en tal tejido de tal órgano. Entonces, por ejemplo, cambios como el número de células ciliadas. Recordemos que esta pues
se producía en las trompas de falopio. Bueno, aquí se menciona otra. Y en la actividad del músculo liso, en las trompas de falopio. Entonces, digámoslo así, que las trompas de falopio, para poder transportar los gametos, tiene que realizar estos dos cambios. Esos dos cambios van a verse influidos por este concepto de acá, que es un tejido diana. Entonces, estos cambios lo que van a hacer es requerir hormonas. Por eso se llaman tejidos diana, porque cuando requieren hormonas, pues se le pide al hipotálamo que le diga a la hipófisis que produzca las hormonas y que la envíen directamente a los tejidos diana, o sea, a las células ciliadas y al músculo liso. ¿Ok? Entonces, tejidos diana pues son tejidos que requieren de hormonas y las piden. Otros ejemplos son, por ejemplo, las profundas variaciones en el revestimiento endometrial del útero y las modificaciones cíclicas en los tejidos glandulares de las mamas para lactar. Aquí se menciona pues el concepto que esto se debe a que las células diana inducen a la producción de grandes cantidades de progesterona. ¿Por qué? Pues porque se la piden al hipotálamo. Nuevamente, prosiguiendo con las interacciones hormonales con el tejido en el ciclo reproductivo, con los órganos, todos los tejidos del aparato, órganos es lo mismo, del aparato reproductor femenino están influenciados por hormonas reproductivas y van a presentar modificaciones cíclicas. Todo lo relacionado a los cambios en los tejidos, en los órganos, es dependiente de lo que sucede en los ovarios. Por lo tanto, acá enumeré ciertas... ¿Por qué? Porque es importantísimo el ovario en esa regulación hormonal. Entonces, la primera idea es que los ovarios son directores principales del ciclo reproductivo femenino. Son los que producen las hormonas clave, o sea, el estrógeno y la progesterona. Digámoslo así, pues piden las cosas necesarias para poder sintetizar esto aquí. Los ovarios no son estáticos, cambian constantemente durante el ciclo. En diferentes momentos del ciclo los ovarios hacen cosas distintas. Por ejemplo, desarrollan folículos, liberan un óvulo, que esto es la ovulación, forman un cuerpo lúteo, etcétera, entre otras cosas. Ya me la garganta de tanto hablar. Estos cambios en los ovarios son los que controlan los niveles de hormonas en la sangre. Por ejemplo, cuando un folículo crece, produce más estrógeno. Durante la ovulación, el cuerpo lúteo produce más progesterona. Las hormonas producidas por los ovarios viajan por todo el cuerpo a través de la sangre e influyen en otros tejidos y órganos del aparato reproductor femenino. Por ejemplo, los estrógenos hacen el revestimiento del útero, hacen que el revestimiento del útero crezca, y la progesterona lo prepara para recibir al embrión. Por lo tanto, pues para entender todas esas relaciones hay que entender cómo funciona el útero. Y aquí es lo que se va a mencionar aquí, cómo funciona esa producción de células, de hormonas que digo. Entonces es por eso que aquí se menciona paso a paso de la maduración del óvulo, viéndolo desde los tejidos. Entonces, por ejemplo, lo primero que se va a hacer es la secreción de FSH y LH. ¿Mediante qué? Pues mediante la hipófisis. Digamos que pues se requería esas hormonas, se le pidió al hipotálamo y el hipotálamo le dijo a la hipófisis que produjera las hormonas. Las produjo. Y los primeros que van a sintetizarlas pues son los folículos del ovocito, que comienzan a madurar. Y al mismo tiempo van a hacer, y también va a secretar esto de aquí, 17 beta estradiol. Bueno, eso no noté para qué servía, ya me olvidé. Pero bueno, todo esto con el fin de producir estrógenos para la maduración, con la finalidad de la ovulación y el transporte pues, de esos gametos. Entonces, se puede entender que en la fase preovulatoria, antes de la ovulación, los estrógenos producidos a partir de estas hormonas por el ovario, pues actúan sobre los tejidos reproductores femeninos, efectuando así una serie de cambios muy importantes. Lo que te mencionaba, por ejemplo, lo que te mencionaba acá, que te decía que eso pueda que no sea así, sino que es así solamente cuando llegan las hormonas a actuar sobre esta estructura. Así mismo pasa acá. Por ejemplo, aquí se menciona que
se menciona arterias espirales comienzan a crecer hacia la superficie del endometrio. Recordemos que la superficie del endometrio es la que crea todo, lo que crea todo para que el embrión se desarrolle. Si no se fecunda nada, pues se produce la, ¿cómo se llama esto? La menstruación. Entonces, pues claramente no tiene sentido, ¿no? Que las arterias espirales crezcan hacia el endometrio, pues para que otorguen nutrientes, sangre y todo eso. ¿Sí ves? Entonces, pues las hormonas son importantes porque van creando, van guiando a los órganos pues a estar en su máxima expresión para la fecundación. Entonces nada más voy a leer el listado. Por ejemplo, entonces el primero de los cambios es el revestimiento uterino. Se reepiteliza, no sé qué será eso. O sea, pues yo nada más coloqué el listamiento. En la finalización del periodo menstrual. Estroma endometrial aumenta de grosor. Glándulas uterinas se alargan. Arterias espirales comienzan a crecer hacia la superficie del endometrio. Pues para preparar todo lo de el útero. Glándulas mucosas del cervix, o sea, del cuello uterino, secretan un moco rico en glucoproteínas para el transporte de espermatozoides. Con esto, entonces, Carlos, ¿qué pasaba cuando se hace lisis en las glucoproteínas? Pues se produce un ambiente bajo en pH, pues para la recepción de espermatozoides. Células epiteliales que revisten a las trompas de falopio se tornan ciliadas. Esto hace importancia pues para el transporte, ¿no? El transporte del óvulo y del espermatozoide. Bueno, el óvulo, eso ya te lo había corregido anteriormente. Y que eso hace parte de esto, ¿no? El epitelio de revestimiento pues es una mezcla de células ciliadas. Las células ciliadas pues se producen cuando llegan las hormonas, que se crean las células epiteliales que revisten a las trompas de falopio y se tornan ciliadas. Actividad muscular lisa de la trompa de falopio aumenta. Las terminaciones fimbriadas de las trompas de falopio se acercan a los ovarios. Esta parte de acá se acerca más al ovario pues para recibir al óvulo que va a ser ovulado. Y bueno, pues para que se efectúe la ovulación en el folículo del ovario, tiene que haber, digamos así, como un switch, algo que lo prenda. Entonces, pues para que se efectúe la ovulación y todo, y se sepa que ya todo está bien, lo que va a pasar es que el ovario va a producir mucho estradiol, que enviará señales fuertes al hipotálamo. El hipotálamo le dice a la hipófisis que genere tales hormonas pues para que se efectúe la ovulación. Entonces va a generar esta de aquí, GnRH, el cual es un señalizador para que empiece la ovulación. Ese señalizador lo que va a hacer es producir FSH y LH, las hormonas, pero las va a producir en cantidades, creando un pico altísimo en la sangre, pues lo que va a efectuar el proceso, lo que va a afectar el inicio de la ovulación. Entonces esta parte de aquí explica cómo se efectúa ese inicio de la ovulación. Ojo con eso. Entonces, como resultado de lo anterior dicho, tenemos esta gráfica que nos da el artículo, bueno, el libro, el cual nos indica que todos los procesos de maduración del ovocito, lo que hay que resaltar es en la ovulación primero que todo. Y lo que pasa es que pues en la ovulación se produce mucha FSH y mucha LH, pues porque claro, no mediante estas dos hormonas se activa la ovulación, además de que también se produce mucho estradiol, porque como se mencionó anteriormente, pues mediante la estradiol es lo que va a enviar las señales al hipotálamo. Y por último, pues ya vemos que después de la ovulación se produce un pico de progesterona. ¿Que por qué se produce eso? Pues porque como queda, acá lo vemos chiquitito, ahí como queda, a ver si se vemos, aquí como queda pues
el folículo secundario, terciario entre comillas, ese folículo queda libre, pues va a quedar libre y al final no se va a desintegrar, sino que va a quedar como un cuerpo lúteo. Lo que va a hacer es desarrollar vasos sanguíneos con el fin de sintetizar progesterona, o sea, el pico va a sintetizar progesterona y va a sintetizar algo de estrógeno. Eso es lo que se representa aquí arribita. Bueno, se produce la ovulación y después de la ovulación se produce el cuerpo lúteo. Ok, listo. Entonces después de la ovulación se entra a la fase llamada fase secretora, que es esta fase de aquí, cuando el cuerpo lúteo se comienza a segregar progesterona. Y pues claramente esa fase secretora es importante también para los órganos, porque mediante la progesterona pues se van a preparar. Entonces, por ejemplo, en las trompas de falopio lo que va a hacer es que alrededor de la ovulación los estrógenos y la progesterona causan contracciones musculares rítmicas en las trompas para ayudar al transporte del óvulo. La progesterona también estimula la secreción de fluidos que nutren al embrión en caso de que haya fecundación. Más adelante en el ciclo, los niveles altos de progesterona hacen que algunas células ciliadas de las trompas desaparezcan. En el útero, la progesterona prepara el endometrio, el revestimiento del útero, para recibir el embrión. Los estrógenos hacen que el endometrio se engrose durante la primera mitad del ciclo, fase proliferativa. Después de la ovulación, la progesterona hace que las glándulas del endometrio se enrosquen y acumulen nutrientes. Las arterias del endometrio crecen, pero la división celular disminuye. El moco del cuello uterino se vuelve espeso, formando un tapón que protege al útero. En la vagina lo que va a suceder es que el revestimiento de la vagina se adelgaza durante la mitad del ciclo. Y las glándulas mamarias, la progesterona estimula el desarrollo de las partes de las glándulas mamarias que producen leche, que a su vez es estimulado por hormonas placentarias. También causa retención de agua en tejidos mamarios. Todo esto pasa, pues si se produce la fecundación, pues la progesterona comienza a actuar sobre trompas de falopio, útero y vagina. Pero y glándulas mamarias. Pero ¿qué pasa si no se produce la fecundación? Pues lo que va a hacer pues es a mitad del ciclo las trompas ya, aquí si se da fecundación, a mitad del ciclo las trompas ya han cambiado y el útero está listo para el embrión. Pero aquí ya, si no hay fecundación, o sea, si no hay embarazo, el cuerpo lúteo deja de funcionar, lo que reduce los niveles de progesterona y de estrógeno. Esto lo que causa es una caída hormonal, lo que produce pues, la decadencia, o sea, la menstruación. El cuerpo produce inhibina, que inhibe la proliferación de FSH, la producción de LH también se reduce, el cuerpo lúteo se degenera causando una fuerte caída de producción de progesterona y el endometrio se desprende produciendo la menstruación. Bueno, y por último pues se menciona la interacción hormonal en cuanto a pues como tal los órganos del sistema reproductor masculino, no, sino como a la reproducción masculina. Entonces es un proceso muy sencillo, muestra mira todo lo de la mujer y lo del hombre solo es un párrafo nada más. Entonces aquí pues lo que va a pasar es que pues, se encuentran paralelismos, analogías en cuanto a la relación de la hormona en la reproducción masculina, en cuanto a que se relaciona con con la célula de Sertoli, cosa que se relaciona con que la mujer pues ya sabe, se hace la relación de la hormona con las células granulares que componen los folículos. Entonces en las células de Sertoli pues la relación con las hormonas es que el señalizador, que es este de aquí, GnRH, hace que el hipotálamo secrete es FSH y LH. La LH se une a los receptores que tienen las células de Leydig. ¿Qué eran las células de Leydig? Carlos, a ver, recuerde por favor. Eran células que se producían en la gónada, así como las células de Sertoli. Y estas van a generar testosterona a partir del colesterol.
La testosterona va a la sangre para llegar a las células de Sertoli. Estas células de Sertoli son estimuladas por FSH y testosterona convirtiéndolas en estrógeno. Tal como lo hacen pues las células granulosas del complejo folicular de las mujeres, ¿no? Pero no generan estrógenos, sino que generan pues ahí se me olvidó esa cosa, andrógenos y sí, estrógenos, generan estrógenos, perdón. Esta testosterona no solamente sirve para el desarrollo de para las células Sertoli, sino que también sirve para estimular para el desarrollo de los túbulos seminíferos. Porque las células de Sertoli también, al ser estimuladas por ese FSH, produce una proteína ligadora de andrógenos que se unen a la testosterona y son transportados al túbulo seminífero, que va pues, a madurar a los túbulos seminíferos.